buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de metabolismo bacteriano de nuestra clase de microbiología de la maestría en producción pecuaria. En este tema de metabolismo bacteriano vamos a abarcar 3 capítulos. El primero se refiere al metabolismo de carbohidratos. En este nos vamos a centrar precisamente en las bacterias que son de interés clínico y algunas levaduras. Vamos a abordar el catabolismo de los lípidos por las bacterias y también el catabolismo de proteínas y aminoácidos, igual también por bacterias. Comencemos definiendo el concepto de metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en la célula, tanto procariota como eucariota, y tienen 3 funciones específicas. La primera función es obtener energía química del entorno y almacenarla para luego usarla en diferentes funciones celulares. La segunda es convertir los nutrientes exógenos, es decir, aquellos que provienen del exterior, en unidades precursoras de los componentes macromoleculares de la célula bacteriana. La tercera función es formar y degradar moléculas necesarias para cumplir con funciones celulares específicas, por ejemplo, la motilidad y la captación de nutrientes. El metabolismo se produce por una serie de secuencias de reacciones catalizadas enzimáticamente y se va a dividir en anabolismo y catabolismo. Cabe mencionar que estas dos tipos o secuencias de reacciones van a ocurrir de manera simultánea dentro de la célula. El anabolismo es el proceso en el cual la bacteria va a sintetizar sus propios componentes y va a producir material celular nuevo. Este proceso se conoce como biosíntesis. Para ello, la célula bacteriana va a requerir energía. En el caso del catabolismo, son reacciones degradativas de los nutrientes de esos componentes exógenos para obtener energía o unidades más simples. En este caso, va a haber liberación de energía. Estas son las diferencias entre anabolismo y catabolismo. La energía liberada como resultado de las reacciones de oxidación-reducción del catabolismo, que ahorita en la siguiente diapositiva vamos a explicar o vamos a recordar cuáles son esas reacciones óxido-reducción. Esta energía debe ser almacenada y transportada. Una de las moléculas más importantes de almacén de energía se llama ATP, adenosintrifosfato. Estas son adeninas como base que van a estar unidas por grupos fosfato, o los grupos fosfato van a estar unidas a estas adeninas. Por eso se le llama trifosfato cuando se le añaden 3 grupos fosfato a la adenina, o se llama adenosindifosfato cuando solamente están unidos 2 grupos fosfato a la molécula de adenina. También existe la adenina monofosfato, pero en el caso de moléculas energéticas solamente están interactuando la ATP y la ADP como moléculas que al convertirse en una o en otra liberan o atrapan energía a través de la unión o la ruptura de grupos fosfato. Entonces vamos a tener muy presente que esta molécula, al unirse los grupos fosfato o al desunirse un grupo fosfato, va a liberar o va a generar o atrapar esa energía. En los seres vivos, la utilización de la energía potencial que está contenida en los nutrientes se va a producir por reacciones de oxidación-reducción, como lo vimos anteriormente. Vamos a repasar químicamente qué es la oxidación. La oxidación, aquí tenemos a una molécula que tiene 2 electrones y cuando esta molécula es oxidada, estos electrones se pierden. Es decir, la oxidación está definida por la pérdida de los electrones. En el caso de una molécula que no tiene esos electrones y los gana, entonces ese proceso se va a llamar reducción.
Entonces la reducción es la ganancia de los electrones. Esta molécula que tiene sus 2 electrones se le puede llamar agente reductor. Y la molécula que no tiene esos electrones se le va a llamar agente oxidante. Bueno, en bioquímica estas reacciones frecuentemente incluyen también la transferencia de átomos enteros de hidrógeno. Por lo tanto, se conocen también como reacciones de deshidrogenación. En las reacciones de este tipo hay sustancias que ceden electrones, que se llaman dadoras, y otros que los aceptan, que se llaman aceptoras. Bien, entendiendo ya el papel que tiene el ATP como una molécula energética y las reacciones que se pueden producir en el metabolismo, que son reacciones de pérdida o de intercambio de electrones, es decir, las reacciones óxido-reducción, entonces vamos a proceder a observar un panorama general del metabolismo que se da en la célula tanto eucariota como la procariota. Como podemos observar en esta imagen, tenemos diferentes etapas en el metabolismo. Esta es la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. En el caso de la etapa 1, estos 3 componentes que podemos observar aquí, las proteínas, los polisacáridos y los lípidos, son los compuestos exógenos, es decir, que provienen de otras fuentes que la célula no las tiene o apenas las va a aprovechar. Es decir, estas fuentes pueden provenir del alimento. Entonces, en la primera etapa, moléculas más complejas como las proteínas, los carbohidratos en forma de polisacáridos y los lípidos van a desdoblarse en componentes más simples. Las proteínas se van a desdoblar en sus aminoácidos, que son sus componentes más sencillos. Los polisacáridos, que son carbohidratos complejos, se van a desdoblar en componentes más sencillos, que son monosacáridos. Los lípidos se van a desdoblar en componentes más simples, que son los ácidos grasos y glicerol. Estos 3 componentes ahora sí pueden interactuar con las células eucariotas o procariotas en la etapa número 2 del metabolismo. Ahora sí entran en las rutas metabólicas a una serie de reacciones que, bueno, en esta imagen están simplificadas para converger en un precursor de otra serie de reacciones o en un intermediario metabólico. Así le llamamos a aquellos componentes que están entre las rutas metabólicas. Como pueden ver aquí, el ácido pirúvico, que también se le conoce como piruvato, es uno de los intermediarios metabólicos más importantes que puede transformarse en múltiples compuestos. Entonces, de los aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos y glicerol, podemos obtener piruvato, que se va a transformar en acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs. Recuerden ustedes que la entrada al ciclo de Krebs va a generar una gran cantidad de moléculas de ATP que nos van a servir después para entrar a la cadena de transporte de ADP, que nos van a servir para entrar a la cadena de transporte de electrones y después generar ATP. Es muy importante que ustedes en este punto, en este momento, repasen el proceso del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de electrones en la célula eucariota, porque es muy similar al proceso que ocurre en las bacterias. Nada más que en el caso de la célula eucariota, si ustedes recordarán, tiene mitocondrias. Entonces, el proceso que se realiza es una respiración aeróbica, es decir, con presencia de oxígeno. En el caso de las bacterias, la mayoría realiza respiración anaeróbica y entonces pues no tiene mitocondrias, pero sí tiene en su membrana interna una cadena de transporte de electrones similar a la célula eucariota, con la que puede también generar energía del ATP, ¿sí? En forma de ATP. Entonces, en esta etapa 3, estos componentes que ya están más simples van a pasar por el proceso de fosforilación oxidativa, respiración y finalmente van a liberar compuestos
que son de desecho, por ejemplo, el amonio, en el caso de las células eucariotas de los animales, se va a liberar amonio y por medio del ciclo de la urea se va a convertir en urea para que se pueda excretar, y ya que el amonio pues es un componente tóxico. Casi todas las reacciones en el ciclo de Krebs y bueno, en la cadena de transporte de electrones, es decir, la respiración, van a liberar agua. Ese es uno de sus componentes. Y en el caso de uno de los componentes que se liberan en el ciclo de Krebs es el dióxido de carbono. Es lo que nosotros exhalamos. Ustedes recordarán la ecuación de la respiración. Glucosa más oxígeno nos da dióxido de carbono más agua. Entonces, esto es el proceso de respiración celular en forma general. Bueno, nada más aquí mencionarles que también ciertas células eucariotas, o unas más que otras, tienen también respiración anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno. Ahí el producto final va a ser el lactato o ácido láctico, y las bacterias también tienen ese tipo de producto final. En las bacterias de interés médico, los sistemas de oxidación-reducción transforman la energía química de los nutrientes en una forma biológicamente útil. Estos procesos van a incluir la fermentación y la respiración. En el caso de la respiración aerobia, es decir, en presencia de oxígeno, el aceptor final de electrones precisamente va a ser el oxígeno. Como ustedes recordarán, la cadena de transporte de electrones es una serie de complejos de proteína en donde todos los electrones y todos los protones que provienen de todas las reacciones metabólicas llegan a esa cadena. Los electrones van a pasar de un complejo a otro para finalmente recaer en el oxígeno. El oxígeno es una molécula diatómica, es decir, está compuesta por dos átomos de oxígeno, por eso es O2, y esa molécula es muy difícil que se rompa. Es solamente por un flujo fuerte de electrones esa molécula se puede romper. Pues justamente ese flujo fuerte de electrones proviene de todas esas reacciones metabólicas y hace que ese oxígeno se rompa. Si ese oxígeno se rompe y se une a protones, va a formar una molécula de agua. Aunque este tema de la cadena de transporte de electrones ustedes ya lo revisaron en su bioquímica, es muy importante que lo repasen, puesto que en las bacterias ocurren los mismos procesos. Simplemente que esa cadena de transporte de electrones, como les mencionaba, no va a estar en una mitocondria, porque las bacterias no tienen mitocondrias, pero sí va a estar acoplada a una membrana de la bacteria. Entonces, pues es importante saber que sí hay respiración aerobia, pero también hay respiración anaeróbica en donde los aceptores son diferentes a los del oxígeno. En este caso, pues son compuestos inorgánicos como ciertos iones que contienen pues, iones de nitrógeno, de azufre, de dióxido de carbono, o también pueden utilizar aceptores de electrones orgánicos como el fumarato. Bueno, como les decía, la respiración requiere de la actividad de una cadena transportadora de electrones, y esta cantidad de energía libre derivada de la respiración va a ser mucho mayor que la fermentación. Por lo tanto, la respiración pues es un proceso importante para que las bacterias puedan captar mucho mayor energía. También pues este proceso de respiración va a dar formas de energía como la del ATP como consecuencia de la actividad de la cadena de transporte de electrones. Una de las tareas que voy a dejar en este tema precisamente es que ustedes realicen un esquema de esta cadena transportadora de electrones y la estudien y me la expliquen, sobre todo que sepan cuál es la importancia de esta cadena de transporte de electrones. Bien, aquí les voy a mostrar un esquema de estos dos procesos que se dan en metabolismo bacteriano. Como precursor tenemos a la glucosa. De hecho, la glucosa pues es una molécula, es un monosacárido
es el más importante en todos los organismos vivos, porque la glucosa es fácil de que entre a las células, es aceptada por las células y entra a la vía glucolítica. Se llama glucólisis esta vía, en donde se va a liberar ácido pirúvico o piruvato. Este ácido pirúvico también es muy flexible, es un intermediario metabólico sumamente flexible porque puede actuar en presencia de oxígeno o puede actuar sin presencia de oxígeno. Si el ácido pirúvico actúa sin presencia de oxígeno, entonces se va a llamar el proceso fermentación y sus productos finales van a ser ácido láctico o etanol. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de fermentación que hay. Si el ácido pirúvico o piruvato actúa con oxígeno, entonces va a entrar en el ciclo de Krebs, ¿sí? Este ciclo que tiene diferentes intermediarios y entonces va a generar energía y aparte va a generar un gradiente de electrones y de protones que se van a ir a la cadena de transporte y entonces este gradiente, como les decía, este gradiente de electrones va a pegar en el oxígeno, se va a formar agua. Pero ¿qué pasa con todo el gradiente de protones? También que se libera a través de los agentes reductores NAD y FAD, que provienen también de este ciclo. Estos protones lo que van a hacer es que se van a ir también por los complejos, pero van a llegar al complejo número 5, que se llama ATPasa, y se va a empezar a juntar los grupos fosfato con el ADP gracias a esa bomba de protones, ese gradiente, para empezar a formar moléculas de ATP. Eso es lo que hace esta cadena de electrones. En la fermentación, el sustrato energético es oxidado y degradado sin la participación de un aceptor externo de electrones, ya lo habíamos visto. Este es un proceso catabólico en las bacterias. Normalmente la vía va a producir compuestos intermediarios como el piruvato, que actúa como aceptor de electrones. También las fermentaciones ocurren o se producen a través de reacciones óxido-reducción. Estas también ocurren en el citosol y generalmente las fermentaciones van a ocurrir en condiciones anaeróbicas, es decir, sin presencia de oxígeno. Bueno, una vez vistas las generalidades del tema, ahora vamos a abordar el metabolismo de los carbohidratos. Los hidratos de carbono y otros nutrientes tienen dos funciones en el metabolismo de los microorganismos heterótrofos, ya sea en la célula eucariota de los animales o en la célula procariota, y vamos a poner el caso de las bacterias. Estos carbohidratos se van a oxidar para liberar energía o van a proporcionar fuente de carbono para la síntesis de nuevos componentes celulares. Por lo tanto, necesitamos estudiar el catabolismo de los carbohidratos. El catabolismo de los carbohidratos se va a definir por algo que se llama vías glucolíticas. Glucólisis o glucolítico proviene de las raíces de gluco, que es glucosa, y lisis, que es ruptura de. Por lo tanto, vamos a estudiar estas vías glucolíticas. Se van a dividir en tres etapas principales. Estas vías es la vía de Embden-Meyerhof. Esta es una ruta glucolítica, se llama así por sus descubridores. Contiene una primera fase, que es una fase preparativa, en donde no hay reacciones de oxidación-reducción, no hay liberación de energía, solo hay la formación de intermediarios metabólicos de 3 átomos de carbono. Después hay una segunda fase donde hay reacciones redox, que también se le conoce así a las reacciones óxido-reducción. Va a haber liberación de energía en forma de ATP y se van a obtener 2 piruvatos. Y en la tercera fase también va a haber reacciones óxido-reducción y ya se van a obtener los productos finales de la fermentación, y estos van a variar dependiendo de la bacteria en cuestión. Bueno, aquí podemos observar un esquema en donde podemos notar
a la glucosa, que es el carbohidrato o el monosacárido principal que va a entrar a esta vía. Hay una serie de reacciones en donde se va a requerir ATP como una fuente energética, es decir, aquí en esta fase se llama de preparación porque no se libera energía, sino al contrario, la molécula se está preparando, por así decirlo, para romperse. Aquí en la segunda fase hay una ruptura de estas dos moléculas, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona, y en este sigue la ruta, sigue la vía metabólica. Ya en la tercera parte empieza a liberarse energía en forma de ATP y finalmente se va a dar el precursor de otras rutas metabólicas de fermentación, que es el piruvato. Entonces, esta es la principal vía glucolítica de ruptura de glucosa para dar el piruvato, el intermediario metabólico más importante. La siguiente vía se llama vía o ruta de las pentosas fosfato. En esta ruta hay degradación o catabolismo de hexosas, de pentosas y de otros hidratos de carbono. No quiere decir que sea menos importante, es que es importante para la biosíntesis, para el catabolismo de glucosa 6-fosfato, que es una molécula que va a ayudar a la producción de ciertas componentes o ciertas pentosas como la ribosa 5-fosfato, que son carbohidratos para el material genético de las células. Entonces, toda esta ruta metabólica de las pentosas sirve para liberar energía y para liberar estos componentes que van a ser los azúcares, ¿sí? Como la ribulosa, los azúcares de material genético del ADN y del ARN de las bacterias. La siguiente vía es la vía de Edner-Durdov. Esta vía es una ruta principal para la degradación de glucosa en bacterias que son aerobias estrictas. Estas bacterias pueden ser el caso de Neisseria y de las pseudomonas, en donde solamente se produce una molécula de ATP por cada molécula de glucosa degradada. Entonces también es importante, pero solamente las bacterias aerobias estrictas tienen esta ruta metabólica. Aquí podemos observar que el 6-fosfogluconato se va a deshidratar para formar 2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconato, que es escindido por la aldolasa en piruvato y en gliceraldehído 3-fosfato. Como les decía, en estas rutas glucolíticas no importa que la ruta pase por otros intermediarios metabólicos, pero finalmente va a dar los intermediarios metabólicos más importantes, que es el piruvato y el gliceraldehído 3-fosfato. Aquí el gliceraldehído 3-fosfato se va a través de la generación de otros intermediarios que no muestro aquí nada más por simplicidad de la ruta, y lo que me interesa mostrarles es que el precursor final va a ser definitivamente el piruvato, y esto se da a través de la liberación de 2 moléculas de ATP. Estos intermediarios que ustedes ven aquí, agentes reductores que ustedes pueden ver aquí, el NAD y el NADH, precisamente son los que transportan los protones y los electrones que van a ir a dar a la cadena de transporte de electrones para generar moléculas de agua y moléculas de ATP. En el caso de esta vía glucolítica, como les decía, está presente en las pseudomonas, también está presente en algunas bacterias gram-negativas, en algunas bacterias como Azotobacter, Agrobacterium. Ahora vamos a revisar los procesos catabólicos en las bacterias cuyo aceptor de electrones es el piruvato o alguno similar. Me estoy refiriendo a las fermentaciones o reacciones de fermentación. En la fermentación el sustrato va a ser oxidado parcialmente y se va a formar ATP únicamente por fosforilación del sustrato y no va a requerir oxígeno. Entonces, según los productos finales de estas reacciones, vamos a tener diferentes tipos de fermentación que les voy a mostrar a continuación.
Vamos a tener fermentación alcohólica, fermentación homoláctica, fermentación heteroláctica, fermentación propiónica o del ácido propiónico, fermentación ácido mixta, fermentación de butanodiol y fermentación butírica o del ácido butírico. Vamos a comenzar con la fermentación alcohólica porque este es el tipo de fermentación más antigua que se conoce. Es una reacción relativamente sencilla y a partir de glucosa se va a producir etanol. Algunas bacterias van a producir alcohol a través de esta vía, aunque también lo pueden hacer a través de otras vías, pero digamos que esta es una vía en donde se puede producir alcohol de manera muy sencilla, como lo pueden ver aquí. ¿Qué necesita esta ruta? Pues simplemente necesita 2 ADPs, 2 fosfatos inorgánicos, para generar etanol, para generar dióxido de carbono y para generar 2 moléculas de ATP más 2 moléculas de agua. La siguiente fermentación es la fermentación homoláctica. En esta se llama homo porque su único producto final es el ácido láctico o lactato. Todos los miembros del género Streptococcus, Pediococcus y muchas especies de lactobacilos van a fermentar la glucosa, fundamentalmente ácido láctico con poca acumulación de otros productos finales. En esta reacción, el piruvato se reduce a ácido láctico por acción de la lactato deshidrogenasa. Y el NADH va a actuar como dador de electrones. Esto ocurre en la tercera etapa de la vía glucolítica. Entonces recordemos, fermentación homoláctica, su único producto es el lactato. La siguiente fermentación es la fermentación heteroláctica, como su nombre lo dice, hetero significa pues más de uno o dos cosas diferentes, y en este tipo de fermentación solamente la mitad de la glucosa se va a convertir a ácido láctico, como lo podemos ver aquí. Si seguimos la vía, entonces la mitad de la glucosa se convierte a ácido láctico y el resto de la molécula se va a ir por otra ruta para formar ya sea anhídrido carbónico, ácido acético, acetato, ácido fórmico y otros productos. Por ejemplo, las bacterias lácticas van a producir un 50% de ácido láctico. De hecho, esta ruta es muy utilizada por las bifidobacterias. Estas pueden formar hasta 3 moles de acetato y otros 2 de lactato por cada 2 moles de glucosa. De hecho, por esa situación se le denomina la ruta de los bífidos. En esta fermentación se va a emplear fundamentalmente las vías de las pentosas y se va a producir en las bacterias del género Leuconostoc también y en Lactobacillus también. Bueno, continuando con las fermentaciones, está la fermentación del ácido propiónico o del propionato. Este es un proceso más complejo, como ustedes pueden visualizar aquí. En este se va a generar ácido acético, ¿sí? O acetato, dióxido de carbono y ácido propiónico como productos finales. Esta característica ruta, digamos que la pueden tener algunas bacterias anaerobias, como en el caso de bacilos gram positivos como Propionobacterium, y también es muy importante porque toda esta ruta se realiza en el rumen de los herbívoros. Este tipo de fermentación tiene la ventaja de que genera más de una molécula de ATP. Entonces, esta fermentación, ¿cuál es el precursor? La glucosa. Se va a producir lactato, ácido láctico, se va a producir acetato. El intermediario metabólico es el piruvato. Otra serie de reacciones van a pasar por un pequeño ciclo donde los intermediarios son oxalato, metaminocoenzima A, succinilcoenzima A, succinato, propionilcoenzima A, para finalmente dar propionato, acetato
dióxido de carbono y de 3 a 5 moléculas de ATP por cada glucosa. Bueno, la fermentación ácido mixta es característica de la mayoría de las enterobacterias. Aquí bacterias como Shigella, como Salmonella, como Escherichia coli van a fermentar las hexosas, acuérdense que la glucosa es una hexosa, a través del piruvato hacia ácido láctico o lactato. También pueden dar ácido acético, pueden dar ácido sucínico o sucinato y ácido fórmico. Por eso se llama fermentación ácido mixta, porque sus productos finales son diversos. Bueno, tenemos la fermentación de butanodiol. En esta varias bacterias como Enterobacter, Serratia y Bacillus van a producir 2,3-butanodiol durante la fermentación de la glucosa. Esta va a derivar de la condensación de 2 moléculas de piruvato en una molécula neutra de acetoína que luego es reducida a 2,3-butanodiol. Entonces, esta es toda la reacción y la reacción pues se da a través de una condensación de las moléculas de piruvato para dar 2,3-butanodiol. Bacterias también del género Enterobacter son las principales que van a producir o van a transformar la glucosa en estos productos a través de fermentación butanodiólica. También tenemos la fermentación del ácido butírico o la fermentación butírica, en donde se ven en bacterias del género Clostridium. Recordando que es un bacilo gram positivo anaerobio y esporulado. Si bien hasta ahora nos hemos referido solo a la fermentación de hidratos de carbono como procedimiento para obtener energía, debemos destacar que otros compuestos orgánicos también pueden ser fermentados. Por ejemplo, puede haber fermentación de aminoácidos como alanina o glicina, y en Clostridium proteolíticos también puede haber fermentación de aminoácidos. Esta reacción que les mencioné de la fermentación de aminoácidos se conoce como la reacción de Stickland, que de hecho se los dejo de tarea para que lo investiguen. Pero volviendo a la fermentación del ácido butírico, tenemos a la glucosa como un precursor que nos va a dar acetato como producto final, acetoacetato que se va a transformar en acetona y esta en isopropanol, que como ustedes saben es otro alcohol. También va a dar butirato y butanol. Entonces, pues aquí tenemos ya diferentes productos a través de una molécula de glucosa. Bueno, pasamos al tema 2, que es el catabolismo de lípidos. Es muy importante mencionar que no solamente la célula eucariota animal va a tener un catabolismo de lípidos. También las bacterias catabolizan los lípidos como nutrientes exógenos para poder tener sus propios componentes celulares. Recuerden que una bacteria está conformada por una membrana de lípidos, entonces esa membrana tiene que estar constituida por un catabolismo de lípidos de los nutrientes que le llegan a la bacteria o de una biosíntesis de lípidos que puede la bacteria realizar también para generar sus propios componentes estructurales. La fuente de energía de lípidos para los microorganismos, especialmente para las bacterias, son los triglicéridos, el glicerol y los ácidos grasos. De hecho, los triglicéridos pues son moléculas que están compuestas por 3 moléculas de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Estas moléculas de triglicéridos se van a hidrolizar a glicerol y ácidos grasos a través de lipasas microbianas. La hidrólisis es una ruptura de ciertas moléculas a través de agua, por medio de agua. Entonces, cuando ya se hidrolizan a moléculas más sencillas, este glicerol puede ser fosforilado y oxidado para dar un compuesto que se llama dihidroxiacetona fosfato. Y esta dihidroxiacetona fosfato, no sé si ustedes recordarán, pero es uno de los intermediarios metabólicos de la vía glucolítica.
donde la glucosa se rompe en dihidroxiacetona y en glicerol. Entonces, esta dihidroxiacetona se puede catabolizar también por vía glucolítica y esa es la forma en que las bacterias o los microorganismos pueden aprovechar estas unidades de glicerol y ácidos grasos para poder formar componentes estructurales o bien como fuente de energía. Los ácidos grasos que proceden de los triglicéridos, como les dije, la molécula de glicerol es transformada para ingresar a la vía glucolítica. Los ácidos grasos y otros lípidos frecuentemente van a ser oxidados por esta ruta que se llama beta-oxidación, después de su conversión a ésteres de coenzima A. Para que puedan ingresar a la ruta de la beta-oxidación, deben ingresar como ácidos grasos activados. Entonces, una vez que se esterifican, ingresan como ácidos grasos activados a la ruta y van a comenzar a liberarse moléculas de FAD y de NAD, las cuales van a proporcionar ese gradiente de protones y electrones para la cadena de transporte de electrones. Con esto se van a generar moléculas de ATP. Bueno, finalmente vamos a hablar sobre el catabolismo de proteínas y aminoácidos, que como les menciono también algunas bacterias y ciertos hongos y protozoarios requieren de la degradación de proteínas y aminoácidos como fuente de carbono para generar energía y también para sus componentes estructurales. Estas son rutas que generalmente utilizan las bacterias y los hongos, en donde a través de proteasas, que son aquellas enzimas que rompen los aminoácidos, pues van a generar, como les decía, fuente de carbono y energía a través de las proteínas. Estos organismos van a secretar enzimas que hidrolizan a las proteínas y a los polipéptidos en aminoácidos para que puedan ser transportados al interior de la célula y puedan ser catabolizados. Una vez que hacen este proceso, estos aminoácidos van a sufrir otras dos transformaciones o reacciones. La primera es la desaminación. La desaminación se refiere a la eliminación de un grupo amino de un aminoácido. Este proceso es necesario, ¿por qué? Porque el aminoácido, para poder desdoblarse, requiere de otro proceso que se llama transaminación. Entonces, esta transaminación es donde el grupo amino, uno de los grupos aminos, va a ser transferido desde ese aminoácido a otro aminoácido, a otra molécula que se llama alfa-cetoácido, que es un aceptor de aminoácidos. Vamos a ver el esquema siguiente. El ácido orgánico que va a resultar de la desaminación se va a poder convertir en piruvato o en un producto intermediario del ciclo de Krebs y puede ser oxidado finalmente para liberar energía. También puede ser utilizado como fuente de carbono para la síntesis de otros componentes. Este aminoácido nuevo que se formó puede ser empleado para ese fin. El exceso de nitrógeno procedente de la desaminación se puede excretar como ion amonio. En el caso de las bacterias, lo que va a ocurrir es que va a alcalinizar el medio. En el caso de la célula eucariota, como ya lo mencioné anteriormente, lo que ocurre con este ion amonio es que va a entrar a un ciclo que se llama ciclo de la urea y entonces se va a liberar urea, se va a poder desechar porque la urea no es un compuesto tóxico como el amoníaco o como el amonio. Entonces, en el caso de las bacterias suceden dos cosas: o se forma piruvato y va como fuente energética hacia el ciclo de Krebs, o se forma otro aminoácido que va a ser precursor de proteínas estructurales en los microorganismos. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.